ejercicios que teníamos nosotros el día de ayer eran y igual a 2x más 1, y igual a 2x más 1, y el otro era y igual a 3x más 2, a ver, reviso. Menos 1, gracias. Exacto. 3x menos 1. Listo. Lo más importante acá, revisamos cuáles son las partes de esas ecuaciones de la recta. Una vez nosotros definamos correctamente las partes de esa ecuación, graficar va a ser muy sencillo. Entonces, recordamos que nuestra recta, entonces aquí escribo con azulito, la ecuación general de nuestra recta era igual a mx más b, donde tenemos que m era la pendiente y teníamos que b era el corte con el eje y. El corte con el eje y. ¿Por qué recuerdo esto? Bueno, porque si yo tengo esto súper claro, para graficar van a ver lo fácil que es. Entonces, para este primer ejercicio, donde tenemos 2x más 1, hallamos esa m. Y les pregunto, ¿cuál sería la pendiente de esta gráfica, de esta ecuación? 2, ¿no? Muy bien, 2. Recordemos que la pendiente debo tenerla como un fraccionario porque la parte de arriba representa y y la parte de abajo representa x. Entonces, si yo quiero representar este 2 como un fraccionario, ¿cómo lo puedo escribir? ¿Un medio, profe? ¿Con un abajo? Sí, con un 1. Entonces 2 sobre 1. 2 sobre 1 lo puedo representar como un fraccionario. Un medio quedaría al revés y quedaría pues un poquito mal porque básicamente cambiaríamos la naturaleza de este número. Pero muy bien, ponemos un 1 en el denominador y de esa manera entonces ya tenemos la pendiente. Una vez analizo la pendiente y la tengo ya escrita, ya tengo casi la mitad de la gráfica. Luego, cuando hablamos de B, ¿cuál sería ese punto que corta con el eje Y de esta ecuación? Recuerden que este B, que con el signo, es ese corte con el eje Y, es decir, en qué punto acá me va a cortar con este eje. Entonces yo reviso esa parte y me daría que el y para esta ecuación sería más 1 positivo. Entonces yo acá escribo 1 y ya con estos dos datos, si yo sé sacar estos dos datos, si yo los tengo ya listos y bien sacados, entonces ya graficar va a ser mucho más fácil. Porque B siempre me va a referenciar un punto de corte en el eje Y. Entonces, este 1 es un punto positivo, es decir, acá es como si tuviera un signo positivo, entonces voy a marcarlo en el eje Y. Ese sería mi punto de corte y de aquí me voy a guiar para hacer el resto de la recta. Y el siguiente punto, fíjense acá muy bien cómo lo voy a hallar. Entonces, como acá la pendiente, este valor de abajo es x, entonces en x voy a mover 1 positivo a partir de este punto, bueno, de este punto de corte, entonces muevo 1 positivo. Y luego, ahí donde voy a subir como 2 positivo en y. Porque aquí lo tengo, miren. En x muevo 1 positivo
y en Y muevo 2 positivo. Entonces 1 positivo en X, 2 positivo en Y. Marco mi punto y ya yo ahí puedo entonces hacer una línea que atraviese esos 2 puntos y ya tengo la inclinación de mi línea, ya tengo también la pendiente, o sea, la función correcta de esta ecuación. Y lo que les digo, la puedo extender hasta donde yo quiera, porque básicamente si mi línea recta pasa por estos 2 puntos, en cualquier punto de esa recta voy a tener exactamente la misma pendiente. ¿Hasta ahí me hice entender o alguien tiene alguna duda? Sí. ¿Podría volver a explicar? Sí, claro que sí. Entonces, mira. Pues lo que yo no entendí fue de la pendiente. O sea, tú nos dices que siempre la pendiente debemos dártela en fracción. Sí, como una fracción, para que tengamos una coordenada en X y una coordenada en Y. Entonces, por ejemplo, si nos dan un número solito, como por ejemplo 5X, entonces yo ya sé que si veo un número solito, lo divido en 1. Y si no me aparece un número al lado de la X, pues escribo 1 sobre 1. Por ejemplo, si yo tuviera una ecuación que me dijeran Y igual a X más 3. Aquí, ¿cuál sería la pendiente? Pues ahí, digamos, es un poquito difícil para algunos adivinar qué número puede ir ahí. Entonces sería 1 sobre 1. ¿Por qué? Porque esto no me altera básicamente esta X. Esos unos no me alteran esta operación con X. Entonces, muy bien, puede ser 1, puede ser no, tiene que ser 1 sobre 1 al expresarlo como una fracción. Y este 3 sería el punto de corte en el eje Y. Entonces, a ver, vuelvo a explicar este ejercicio. Tenemos Y igual a 2X más 1. Esta es la ecuación que me están diciendo que grafique. Entonces yo voy a la ecuación principal de la recta en la que me dicen que Y es igual a mx más b. Esa es la forma general de una recta. Entonces recuerdo que m es el coeficiente que me acompaña a x, es decir, el número que me está multiplicando a esa variable. Y eso va a ser la pendiente, pero la pendiente siempre se da como un y sobre x. Quiere decir que el valor de arriba de mi fraccionario va a ser lo que se mueve en el eje y lo que está en el denominador es lo que se mueve en el eje x como pendiente. Ahora el punto B viene siendo el corte con el eje y. Siempre va a haber un punto en el eje Y. ¿En dónde? Pues eso lo va a determinar B. Ese punto recoge el signo y el número que está solo. Entonces en esta función sería más 1. ¿Hasta ahí me hago entender o hay una pregunta? Con eso vamos por partes. Ahí cómo vamos. Ahí está claro, profe. No se puede Creo que ya me quedó un poco más claro, sí. Uy, yo creo que un ejercicio más. Sí, ahorita explicamos este otro, no te preocupes. Pero bueno, entonces termino de explicar acá. Este número que siempre me multiplica mi constante va a ser la pendiente. Si está un número solito, siempre lo divido en 1. Y ya, así es fácil de identificar y acá lo tengo como que la pendiente es 2 sobre 1. A la hora de graficar, este B siempre lo voy a marcar en el eje Y. Entonces, si está positivo, pues va a ser 1 directamente. Si yo tuviera este B como un número negativo, pues lo marcaría por acá negativo. Depende de lo que me digan. Entonces acá solamente me están diciendo que marque el punto en el eje Y en 1. Ahí lo marqué. A partir de este punto que acabo de hallar, voy a hacer la coordenada
para m. ¿Cómo interpreto yo esta coordenada? Entonces quiere decir que mueva a partir de este punto, ¿no? Del corte en el eje Y que acabo de graficar acá. Mueva 1 en X, entonces miren, me muevo 1 en X y luego me dice que suba 2 a Y, pero justo donde voy, bueno, entonces luego subo 2 a Y y ahí me daría el otro punto. Entonces al tener esos dos puntos yo ya trazo una línea con mi escuadra, con mi regla, y me va a dar la inclinación. Y fíjense que esa pendiente aplica para toda la recta, porque si yo me paro en cualquier punto de mi recta va a tener la misma inclinación. Entonces, por ejemplo, 1 en X, 2 en Y. Entonces ahí va a ser el otro punto de mi recta. Acá 2 en Y, 1 en X y así. Entonces así es como yo hallo la inclinación de una recta. Vamos a ver entonces el otro ejercicio. El que tenemos acá que nos dice 3x menos 1. Por eso les estoy comentando que si entendemos esta parte, ya entendimos la mitad de la gráfica. Entonces volvemos acá. Si yo encuentro un número así que no está en fraccionario, lo primero que voy a hacer es dividir ese coeficiente en 1 para tener inmediatamente mi pendiente. Entonces aquí, por ejemplo, ¿cuál sería la pendiente? Eh, 3 sobre 1. Exacto. Igual a, bueno, sí. Sí, a y sobre x. Muy bien. Y por último, ¿cuánto sería el valor de b? Menos 1. Muy bien, perfecto que dijiste menos 1, porque este menos es súper importante. Entonces, si ustedes ya entendieron esto, ya el resto de la gráfica es fácil. ¿Cómo vas hasta ahí, Sebas? ¿Todavía hay alguna? No, es que ni siquiera sé qué preguntas. Ok. I know. Mira, Sebas, entonces tenemos... Pero eso está bien, a mí me gusta que pregunten cuando no entienden, así haya que explicar varias veces. Lo importante es que ustedes comprendan, porque pues de eso se trata, ser estudiante y ser profesor. Entonces tenemos acá nuestra ecuación que es y igual a mx más b. De aquí partimos, esta es nuestra ecuación general cuando hablamos de una recta. Esto hasta acá. Tenemos la pendiente y tenemos la B, que sería el corte eje Y. Correcto, eso ya lo tenemos claro. Entonces, cuando hablamos de la pendiente, siempre vamos a necesitar un fraccionario, ¿vale? Porque la pendiente nos da en el numerador la coordenada en Y y en el denominador la coordenada en X. ¿Listo? ¿Hasta ahí cómo vas? Esta parte se va. Bien, profe. Listo. O sea, veo que lo que de pronto te confunde es cuando ya tenemos una ecuación, ¿cierto? Sí, creo que ya está el momento de, o sea, poner en práctica lo que uno está viendo. O sea, como que me freno, como que me bloqueo ahí. Bueno, entonces hagámoslo con otro ejercicio acá, un poco más fácil de visualizar. Por ejemplo, tengo un medio de x menos 8. Entonces, Sebas, aquí ¿cuál sería la pendiente? La pendiente sería espere, sería el... Listo, ahí está el punto, mira. La pendiente es el número que está multiplicando a la variable. Por eso lo representan como una m, que está multiplicando a la x. Entonces, el número que tú encuentres al lado de la x, es decir, ese coeficiente, esa es la pendiente. Teniendo en cuenta eso, ¿cuál sería? Acá, ¿cuál es la variable? X es
la variable de esta ecuación. ¿Qué es un coeficiente? El coeficiente es el número que multiplica esa variable. Entonces, este 1/2 sería la pendiente, ¿sí? Ok. Listo, entonces sería 1/2. ¿Y cuál sería el valor de B del corte con el eje Y? El 8, ¿no? El menos 8. Muy bien, -8. -8 porque es lo que corta en el eje. Muy bien, veo que aquí ya estás entendiendo. A ver, un último ejemplo para ver si... ¿Cómo vamos? Entonces, por ejemplo, tenemos 4/5 de X más 3. ¿Cuál sería M? 4/5, ¿no? Sí, muy bien. 4/5. Esa es la pendiente, 4/5. Y el corte con el eje Y. El más 3. Bueno, el 3. Muy bien, perfecto, ya entendiste esa parte, súper. Ahora, aquí estamos viendo un caso específico en el que, por ejemplo, yo tengo 8x más 3. Acá, ¿cuál sería la pendiente? La pendiente sería 8 y el corte eje sería 3, ¿no? Perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo estoy hablando de una pendiente, necesito un valor en el numerador y otro en el denominador. Cuando yo no tengo 1, entonces lo divido en 1. Siempre que tú veas un número solito, entonces sencillamente lo divides en 1 para convertirlo en un fraccionario. Entonces, O sea, siempre en cada ejercicio hay que colocarle, hay que volverlo fraccionario, ¿no? siempre. Ajá. Ok, listo. Entonces, a ver, por ejemplo, si yo tengo así, ¿cuál sería la pendiente? Sería 2/1, ¿no? Perfecto. ¿Y cuál sería el punto de corte con el eje Y? El 3. Listo. Uy, Sebas, te va a preguntar el último, a ver qué tal te va con este. Este es un poquito más avanzado y este también va para todos. Por ejemplo, ¿cuál sería acá el punto de corte? El menos 1. Sí, muy bien, ese es el punto de corte. Y ahora la pendiente. X/1. -1 sobre -1. Sí, acá, bueno, aquí no ok. podemos poner X, ¿vale? Porque la X es una variable y yo para la pendiente necesito un número. Entonces, hacemos de cuenta que aquí existe un 1 que se está multiplicando por esta X. Pero me gustó que ninguno ignoró este menos, porque este menos es súper importante para graficar. Los signos en una gráfica lo son todos, nos pueden dar bien o mal. Nunca lo voy a olvidar porque por eso perdí más de una evaluación en mi colegio anterior. Son importantes los signos. Entonces, O sea, sí, por eso me quedaba bien el número, solo que me faltaba un signo y ya por ese signo ya todo mal. De nada. Profe. dímelo. Bueno, que Juan Pablo tiene una pregunta primero. Primero el profe. Cuéntame, Juanpa. Profe, discúlpeme haber llegado tarde, es que se descargó el celular y entonces apenas puedo volver a conectarme. Quería preguntarle qué están haciendo el día de hoy. Hola, Juan Pablo. Pues mira, estamos terminando de explicar el tema de ayer, pero entonces yo les había dicho ayer que había una forma más fácil de graficar en la que no teníamos que hacer la parte de X y luego hallar las Y, sino de una forma más directa. Entonces eso es lo que estamos haciendo y le estoy resolviendo una dudita que tenía Sebas, pero creo que ya entendió acerca de cómo sacar la pendiente y el punto de corte del eje Y. Entonces eso quedó grabado por si necesitas revisar, entonces puedes revisar la clase si aún tienes dudas. Entonces vamos a terminar de hacer este ejercicio para graficarlo, entonces vamos desde cero de nuevo. Profe, Dímelo. pero yo no veo que dice grabando, o sea, no está grabando las clases. No Profe, te explícale qué es lo que pasa. Sí. Sí, bueno, aquí todos ya saben por qué. Lo que pasa es que yo no grabo directamente desde Zoom porque como yo grabo cada una de mis clases y tengo de corridos desde las 7 de la mañana
hasta la 1:30, por lo general clases de corrido, pues obviamente con los descansos, pues resulta que yo necesito ir grabando cada clase desde el inicio hasta el final. Ahí mismo la guardo y la subo inmediatamente a YouTube para que desde ese mismo momento como que ustedes lo tengan disponible en la playlist. Pero ¿qué pasa? Si yo hago eso desde Zoom, me tocaría salirme de la llamada cada que finalizo una clase para poder guardar esa grabación, volver a ingresar, luego volver a salirme para tener la otra grabación o esperar hasta el final del día para tener las diferentes grabaciones. Ok. Entonces, no sabía qué cosa tan compleja. Dale, pues ni siquiera entendí lo que me dijiste, así que gracias. Profe, dímelo. y última pregunta antes de que pueda continuar. ¿Siempre va a ser el X representado en un o puede ser algún otro número como 2 o 3? Siempre va a ser un 1. ¿Por qué? Porque eso no afecta tu variable. Por ejemplo, si yo tengo una Y, es como si la estuviera multiplicando por 1, porque 1 por Y me da Y. Entonces la idea es no modificar esto. Si yo pusiera un 2, esto no es igual a Y. Eso no es igual a Y, sería igual a 2Y. Entonces solamente puedo aplicarlo con 1. Y lo mismo cuando divido. Por ejemplo, si tengo un 5x, no lo puedo dividir en 2 ni tampoco en 5. Tengo que dividirlo en 1. Porque 5x dividido en 1 es lo mismo que 5x. O sea, es una forma de reescribir mis ecuaciones para no cambiarles pues el sentido de la ecuación. ¿Listo? Entonces eso. Bueno, y ya con respecto a lo de la grabación, sí estoy grabando, sino que yo lo hago es como con la herramienta de grabar pantalla del computador. Básicamente para resumir la situación. Ok, cuando sea profesora sí me explicas eso porque de estudiante por el momento no entiendo. No, sí, ya sé que me entiendes. Yo solo me refiero a que pues grabo directamente desde mi computador y le doy finalizar y ahí mismo puedo subirlo, entonces es como más práctico. Pero bueno, entonces estábamos en este ejercicio. Ahora sí, entonces me ayudan. ¿Cuál era la pendiente de esta gráfica? 3 sobre 1 Muy bien. igual a Y sobre X. Perfecto. ¿Y el corte? Menos 1. Menos 1. Súper. Súper bien. Entonces, ahora sí vamos a graficar. Lo que les decía, lo primero que graficamos es el punto de corte con el eje Y. Quiere decir que este punto siempre va a estar en Y, ya sea positivo o ya sea negativo. Entonces, como B nos está diciendo que es en menos 1, pues simplemente lo ubico ahí. Ahora, a partir de este punto, yo estoy parada en este puntito y en ese punto voy a empezar a marcar la coordenada de la pendiente. Es decir, la pendiente siempre va a ser una inclinación. Para hallar esa inclinación, entonces me dice que a partir de donde estoy, de aquí, mueva 1 en X, 1 positivo en X. Entonces me muevo 1 positivo en X, estoy acá. Y a partir de acá me voy a mover hacia Y. Y ahí me dirán si positivo o negativo. Fíjense que aquí es positivo. Entonces me dicen que en Y mueva 3, o sea 3 hacia arriba desde donde iba. 1, 2 y 3. Entonces este sería el siguiente punto. Y teniendo en cuenta eso, entonces yo trazo una línea que pase por esos dos puntos y ya obtengo la inclinación de mi recta. Entonces así de fácil es este ejercicio. ¿Ven? Y fue mucho más fácil de graficar que de pronto haciéndolo de esta manera. Pero necesito que también aprendan a hacerlo de esta manera porque justo vamos a ver el tema de parábolas en el que necesitamos aprender a graficar a partir de una función. Entonces, bueno, hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Sí va quedando claro? ¿Me estoy haciendo entender?
Ush. Pues sí, profe. Para mí sí. Porque dice ahí que -1, ajá, en vez de partir desde el anterior como era en positivo, ahora en negativo, -1 y llega hasta el 2, ¿no? Creo. Mira, entonces aquí, sí, acá lo único que me están diciendo es que en el eje Y, este es solo un punto, ¿vale? Un punto en el eje Y. Siempre que tú veas B, va a ser un punto en el eje Y. Ah, Entonces ahí marco mi punto en Y. Y cuando ya esté ahí, esto lo voy a leer como una coordenada. ¿Desde dónde se marca? Desde 0 no, desde el punto en el que estoy. Entonces desde ahí voy a mover 1 positivo en X. Entonces mira, 1 positivo en X y luego me dicen 3 positivo en Y. 1, 2 y 3 positivo en Y. Y ahí se marcaría el segundo punto y marco la línea. ¿Me hago entender? sí, señora. Más que todo nos pasamos a sacar llenos, parejos. Sí, entonces mira, por lo general cuando tú ya tienes 2 puntos, entonces ya trazas una línea y esa recta se puede pues alargar y ya ahí tienes la gráfica básicamente. Muy bien, entonces vamos a continuar con el siguiente tema, que es acerca de parábolas. ¿Por qué me tomo el trabajo de que entendamos muy bien? Porque el tema de parábola, bueno, también es sencillo, pero vamos a necesitar también graficar. Entonces escribimos acá ecuación centrado, ecuación de la parábola. Ecuación de la parábola. Ahí para que puedan ver el título. Y vamos a describir rápidamente acerca de la parábola. Decimos, una parábola es una curva que se obtiene cuando se representa esto va en negro. Una parábola es una curva que se obtiene cuando se representa una función cuadrática. Una función cuadrática en el plano cartesiano. Punto. La forma más común de la ecuación de una parábola es, entonces vamos a escribir, así como la recta tiene una ecuación, la parábola también tiene una ecuación, la circunferencia también tiene una ecuación, muchas figuras tienen una ecuación. Entonces después también vamos a ver la de la circunferencia, pero por ahora entonces la parábola. Escribimos
la ecuación, que sería y es igual a por x al cuadrado más b por x más c. ¿Listo? Donde, decimos acá, donde a, b y c donde a, b y c son números reales. Son números reales. Y donde dicen que a es diferente de 0. Siempre a tiene que ser diferente de 0, porque como tal lo que hace que sea una parábola es esta función al cuadrado, es decir, que sea una ecuación de segundo grado, que tenga un cuadrado. Ahora vamos a ver qué elementos pues tiene la parábola. Entonces, elementos de una parábola. Elementos de una parábola. En los elementos de una parábola, entonces encontramos un vértice, que básicamente es el punto más alto o más bajo de una curva. El vértice es el punto más alto o el más bajo de una curva. Aparte del vértice, también tenemos el eje de simetría. Entonces, cuando hablamos nosotros del eje de simetría, decimos que es la línea que divide la parábola en dos partes iguales. La parábola en dos partes iguales. Tenemos algo que se llama el foco. Y el foco es el punto interior de la parábola. El punto interior de la parábola. Después del foco encontramos la directriz. La directriz es la línea que ayuda a definir la parábola. Línea que ayuda a definir la parábola. Listo, esas serían las partes principales de una parábola. Entonces, a ver, voy a detener la grabación